Volvemos a los periodistas en esta tarde de viernes. Ayer, usted lo vio, tuvimos un problema de comunicación, problema técnico, no se escuchaba de manera adecuada la comunicación. En una muy pequeña parte de la entrevista que tuvimos con Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional y desde el 2018 que ha apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por tanto retomamos esta conversación, sobre todo porque, caray, Manuel, a partir de lo que usted expuso en el Senado, se dieron tantas interpretaciones, manipulaciones, tergiversaciones de ese planteamiento que le hizo al secretario de Gobernación, no al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso es muy importante hoy que usted le diga al auditorio, en realidad, qué fue lo que dijo en el Senado y no lo que le han interpretado. Bienvenido, Manuel, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Me gusta saludarlos, Álvaro y Alejandro. A ver, primero comenzaré por decir lo que no es verdad de lo que se ha dicho. Yo no soy intermediario del gobierno con grupos del crimen organizado, falso. No le he hecho una propuesta formal al presidente de México, a su gobierno, de dialogar con grupos del crimen organizado. En el evento del Senado del día de ayer, en una plática que me tocó compartir con especialistas de seguridad y justicia y con estudiantes universitarios, comenté una anécdota. Dije que hace más de un año aproximadamente, yo le sugerí por escrito al secretario que se valorara la posibilidad de establecer diálogo con grupos delictivos para abrir una puerta de acceso a una actividad productiva legal, lícita, y para que el dinero que usan para corromper funcionarios, para comprar alcaldes, para comprar gobernadores, para pagarle a sicarios y generar violencia, pues que ese dinero lo pudieran usar mejor en obras que ayuden a la reinserción social, no solamente de ellos, de gente que colabora con ellos, también al resarcimiento de daños, quizás equipando escuelas, hospitales, pero principalmente abrir empresas lícitas que generen empleo sin que eso suponga perdonar delitos cometidos en el pasado, sin que eso suponga darles privilegios de inmunidad como se hizo en el pasado. Yo le decía, el diálogo siempre ha existido, eso está en el documento que le entregué. El diálogo siempre ha existido de manera simulada, de manera perversa, para darles protección a criminales, para darles impunidad y para que funcionarios que incurren en esas prácticas se beneficien, sobre todo económicamente o con bienes materiales. Ejemplos de esos hay muchos. Uno de ellos es Genaro García Luna. Otro de ellos es el exgobernador reciente de Tamaulipas. Yo le decía, vamos, si va a haber diálogo, pues que sea para lograr resarcimiento de daños y entrar una dinámica de reinserción social de esa gente. Él quedó de ver la propuesta y si acaso se interesaba en ella, pues lo platicaríamos más adelante. Ya nunca lo platicamos, asumí que no hubo interés en ello. De esa propuesta, de esa sugerencia que le hice un comentario breve a finales de noviembre a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y ella me dijo, no nos interesa esa vía del diálogo. Incluso en su comparecencia ante el Senado por esas fechas, fustigó esa posibilidad. Pues bueno, ya quedó descartada la propuesta. ¿Por qué la concebí? ¿Por qué la propuse? Porque años atrás, o desde hace muchos años, yo había participado en experiencias en las que por la vía del diálogo se había logrado que grupos delictivos cooperaran con procesos de pacificación, como fue en El Salvador, como fue en Colombia, que también esa experiencia la compartí ayer en la sede del Senado. Pero, en síntesis, no hay un acuerdo, el gobierno no está dialogando con esos grupos. Lo platiqué como una anécdota, como algo que había propuesto y que no prosperó. Hasta ahí. La propuesta o la idea de dialogar con el crimen organizado, con los líderes del crimen organizado, tampoco es una idea descabellada para muchos.
se ha planteado en distintos momentos de manera formal. La última, quizá más extendida, es la propuesta del obispo Salvador Rangel Mendoza. Él hablaba de que de facto ha habido en la historia, algo que usted mencionaba hace un momento, un diálogo fluido entre autoridades corruptas y los cárteles de la droga o ciertos cárteles de la droga. Y él decía, pues bueno, si la condición es más bien abrir, transparentar el diálogo, llevarlo hacia algún lado y pacificar al país, pues tendríamos que empezar por ahí. Eso es lo que decía el obispo. Pero parece que ahorita es muy sensible, Manuel Espino, hablar sobre esa posibilidad y sobre todo por la cantidad de enemigos que usted tiene. El primero que brincó es, entre otros, porque hubo varios, pero uno importante que brincó, importante para la derecha, fue Felipe Calderón. Dice él, negociando con los cárteles con conocimiento y autorización del gobierno, a confesión de parte, relevo de pruebas, dijo Calderón en un tuit. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Y bueno, ya su pleito con Adán Augusto López. ¿Por qué esa virulencia con usted? A ver, a ver si comprendí, porque yo los escucho muy mal, hay mucho como eco, mucha reverberancia ahí en el sonido. Pero voy a referirme a Felipe Calderón. A ver, a Felipe Calderón, siendo presidente, yo le propuse que hiciéramos un evento internacional con especialistas que nos ayudaran en México a revisar su estrategia de seguridad, porque a mí me preocupaba que esa estrategia estaba generando demasiadas muertes. Llegué a considerar que la estrategia fue homicida, porque eso es lo que provocaba. No quiso hacer ese evento en México, entonces lo accedió a hacer ese evento internacional de análisis y de propuestas para lograr pacificar regiones de América Latina y disminuir la violencia de algunos países. Eso se aceptó en Colombia. Allá hicimos el evento. Cuando hicimos el evento, hubo voces que decían, ojalá y que esta información que aquí se está compartiendo no se lleve al gobierno mexicano, porque allá el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, cuando le hemos compartido información sensible, delicada, esa información termina en conocimiento de grupos criminales. De eso yo le hice saber a Felipe Calderón que había esa sospecha, que había esas reservas respecto al desempeño de Genaro García Luna. Ignoró el dato, o sea, ignoró la información, porque eras hombre de confianza. En ese foro de Colombia se logró pues sugerir al presidente en turno. Bueno, tú estuviste ahí, Álvaro, Sí, ahora sí que te pongo el evento, no de pero fue un evento pues importante. Ahí se generaron propuestas para la Ciudad de América Latina, pero en privado, con especialistas, creo que eran los especialistas que participaron, un evento privado donde conocimos el diseño de un operativo que haría el gobierno en contra de las FARC, y le sugerimos al gobierno que lo modificara porque se antojaba un operativo violento, un operativo sangriento, que podría dar como resultado el rescate de 13 miembros, 13 colombianos que estaban en manos de las FARC, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Finalmente, el gobierno aceptó modificar su operativo, su estrategia, y semanas después se implementó con éxito y sin derramar sangre, sin disparar un solo tiro, se logró el objetivo. Pero debo decir que ya en la implementación de la estrategia fue clave hablar con algunos líderes o cabecillas de las FARC. Se dijo, a ver, o cooperan o jueguen, prácticamente fue el mensaje, y finalmente cooperaron para facilitar el rescate de aquellas personas. Entonces, con base en esa experiencia fue que hice la propuesta, pero no estoy de acuerdo obviamente con Felipe Calderón. No hay una confesión de partes, no hay relevo de pruebas, no hay confesión de partes. Nadie ha dicho que está cooperando o que está dialogando con grupos del crimen organizado en México. Esa es una interpretación de él muy a su estilo, siempre acomoda las cosas a conveniencia o para tratar de evadir responsabilidades.
Le recuerdo a Felipe Calderón que yo personalmente le insistí en que revisáramos la estrategia. Yo personalmente le propuse pues, revisar el desempeño de García Luna, y no solamente no lo aceptó. Cuando finalmente estuvo de acuerdo en que hiciéramos un evento similar al de Colombia en México, él confirmó que asistiría a Ciudad Juárez. Vino gente de muchos países del mundo, y él nos dejó plantados. Cuando yo insistí en que asistiera porque fue su compromiso, nos mandó a Genaro García Luna. Y lo que pasó cuando llegó Genaro García Luna al foro de seguridad en Ciudad Juárez es que mucha gente que venía de otros países se molestaron, y algunos hasta se retiraron del evento porque vieron como una burla que el presidente de México, que había confirmado su asistencia, no fue, y mandó a alguien a que muchos de los ahí presentes le tenían desconfianza. Bueno, pues que revise Felipe Calderón su desempeño, porque finalmente él confió en alguien que sí llevaba con los cárteles, que sí protegía a criminales, que hoy está preso en Estados Unidos por su desempeño en nuestro país. Manuel Espino, sin embargo, en el foro del Senado, usted sí habla de que tuvo comunicación con dos grupos delincuenciales. ¿Cuáles son estos? Y usted dijo, no puedo hablar más porque puedo pecar de indiscreto. Sí tiene comunicación, sí tuvo comunicación con personajes del crimen organizado para formularles esta propuesta, y que le respondieron que si así era, ¿estaban de acuerdo? Creo que se la imagen y escucho solamente parte de lo que me dices, pero creo saber de qué estás hablando. Mira, cuando yo levanté la mano para buscar la candidatura al gobierno del estado de Durango, pues me buscó mucha gente y recibía mucha gente. Unos llevaban la propuesta de un tema de salud que ojalá lo considerara en mi plataforma, otros ofrecían apoyo operativo en la campaña, y llegaron dos personas que dijeron pertenecer a grupos que se dedican a actividades ilícitas, y me preguntaron que si acaso yo llegara a ser gobernador de Durango, ¿cuál sería la política del gobierno para con ellos? Yo les dije que sería muy diferente a la que estaba en ese momento vigente. En mi opinión, era de complicidad con el gobierno anterior, y que ya no se permitiría que ellos propusieran funcionarios públicos a modo, que ellos bajo presión o bajo acuerdos a conveniencia lograran que directores de seguridad pública ocuparan cargos públicos, que yo ya no aceptaría que le dieran dinero a servidores públicos a cambio de protección o a cambio de facilitarles su operación. Dije, pero tampoco confrontación, tampoco guerra, porque ustedes están ahí, ustedes están operando ahí, los gobiernos van y vienen, ustedes ahí siguen. Lo que tendría que haber es un proceso de reinserción social, un proceso que ustedes puedan paulatinamente dejar actividades ilícitas y emprender negocios lícitos, un proceso en el que ustedes tuviesen la oportunidad ya no de gastar dinero para corromper funcionarios, sino en todo caso para hacer obras de resarcimiento de daños, lo que ya he comentado. Y finalmente dijeron que les gustaba, que si así fuera, estarían de acuerdo, cooperarían con eso. Pero también les dejé muy claro, esto no significa que se olviden los delitos del pasado, los casos que están en el sistema judicial, bueno, pues ahí están, y los jueces resolverán, y tampoco va a ser válido que hagan actos ilícitos y nos hagamos de la vista gorda. Entonces digo, creo que hay que caminar hacia una puerta de salida de ustedes de actividades ilícitas. Y eso fue todo. O sea, yo no busqué grupos criminales, no conozco a los jefes de los cárteles, no sé dónde están. Llegaron ahí. Por eso comenté ayer, bueno, hubo dos grupos o supuestos grupos que me dijeron, si así fuera, cooperamos, le entramos, fue la expresión. Manuel, ¿usted tuvo conocimiento de que Felipe Calderón le encomendó al general Mario Arturo Acosta Chaparro reunirse
con los jefes de los grupos criminales, como también lo ha relatado ya el abogado José Antonio Ortega Sánchez? No, yo no tuve conocimiento de eso, yo no estaba en el círculo ni remotamente de confianza de Felipe Calderón. Yo no me enteraba de esas cosas. La relación mía como presidente del partido con él como presidente de la República era realmente mínima, y era a veces a regañadientes, ¿no? No había prácticamente coordinación, comunicación. Porque política la hubo en tiempos de Fox. Hablo de comunicación entre la dirigencia del partido y el presidente de México. Con Felipe Calderón eso no era posible. Bien, pues queremos agradecerle, Manuel Espino, que en esta segunda oportunidad pudiéramos conversar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Bueno, no escucho lo que dicen, pero estoy a la orden y le agradezco la oportunidad de hacer estas precisiones. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Hasta luego.